Bien, buenos días. Voy a grabar un material para que se les haga extensivo en la plataforma una vez que ya esté concluido como un apoyo para continuar con la materia de cinemática. Voy a compartir algún material que ya está previamente preparado. Perfecto, aquí se encuentra. Bueno, vamos a empezar con el primero. Se puede observar entonces aquí que hay un elevador que está pues en movimiento. Y dice el enunciado: durante una prueba un elevador viaja hacia arriba a 15 metros por segundo. Y el cable, mejorar el sonido, dice 15 metros por segundo, y el cable que lo sujeta se corta cuando la cabina se encuentra a 40 metros del suelo. Es decir, de aquí del suelo hasta acá tenemos 40 metros. Determinar la altura SB. Aquí está SB, desde el suelo hasta donde va a llegar. Y su rapidez justo antes de estrellarse en el suelo. Es decir, se corta el cable, pero aún continúa subiendo. Llega a tener una velocidad cero, como se indica aquí, y empieza su recorrido hacia abajo. Entonces, nos están preguntando determinar la altura máxima SB y su rapidez justo antes de estrellarse al suelo. Durante todo el tiempo, el elevador se encuentra en movimiento, sujeto a la aceleración constante hacia abajo, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto debido a la gravedad. Entonces debemos despreciar el efecto de la resistencia del aire, como si estuviera totalmente libre en este caso el elevador. Puede subir, bajar y no hay nada que lo obstaculice. Simplemente el efecto de la gravedad es lo que lo hace que regrese hacia el suelo. En este caso, la aceleración, observamos que ya nos dijeron que es 9.81 metros por segundo. La conocemos y además es constante. Esto hace que podamos aplicar las ecuaciones de aceleración constante, cuyas fórmulas son las que ya están deducidas, que ya todas las conocemos. Entonces, para nuestro caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Relacionar. ¿Qué me preguntan? ¿Qué información tengo? Bueno, entonces hay una situación inicial que nos dicen que hay una velocidad cuando va en el punto A de 15 metros por segundo. Luego, distancias. Aquí está la aceleración, aparece, es este dato, lo vamos a usar. Y luego nos están pidiendo, en este caso, pues, distancias. Entonces, ¿con qué velocidad va a llegar? Como están diciendo aquí, al piso. Y entonces tenemos pues las variables e información para poder resolver este problema. Entonces, una vez que empezamos a reemplazar ya para en particular los datos que tenemos, nos piden con qué velocidad va a llegar. En primer lugar, vemos que va a llegar a una altura máxima, ¿sí? Va a llegar hasta aquí. Entonces, hay un recorrido, tiene una velocidad cuando va en A, un efecto de la aceleración y cuánto va a subir para llegar hasta la posición SB, ¿verdad? A partir de ese A, es lo que estamos indicando aquí. Entonces, este es el tramito que, digamos, de acá para acá es SB menos SA. Es decir, SB es toda la altura desde esta referencia, pero SA está a esta altura. Entonces, esta es la parte la diferencia de elevaciones. Bueno, como cuando va a llegar a la altura máxima para que ya
en este caso el elevador ya no suba más, tiene que suceder que su velocidad sea igual a cero. Por eso aquí decimos que la velocidad en V sea igual a cero. ¿Con qué velocidad inicia al principio? Con una velocidad de 15 metros por segundo al cuadrado, que es el dato que nos dieron. Metros por segundo, que lo debemos elevar al cuadrado, según la ecuación, más 2 veces la aceleración, que es lo que tenemos aquí. Como sea, aquí me faltaba ese comentario. Aquí pues lo que estamos diciendo es que los efectos hacia abajo van a ser negativos. En este caso, ¿quién actúa de manera negativa? La aceleración, ¿sí? Y movimientos hacia arriba, pues son los que estamos llamando positivos. Muy bien. Entonces, por esa razón, entra la aceleración como negativa. Y aquí la diferencia de elevaciones que había comentado. Una vez que hemos hecho ya las operaciones, vamos a encontrar que va a llegar a un punto máximo de 51.5 metros. Es lo que mide esta altura, que era una de las preguntas que nos hicieron. Cálculo de, o sea, con qué velocidad va a llegar. Ya tenemos cuánto va a desarrollar de altura. Ahora es la otra pregunta. Para que el elevador alcance la máxima altura debe suceder que la velocidad en v, lo que había comentado hace un ratito, debe ser igual a cero. Para ello, podemos volver a usar la misma ecuación. Ahora, ¿qué sucede? Que necesitamos una velocidad en c, que es con la que va a llegar aquí. Bien. Volvemos entonces a usar la misma ecuación, nos conviene porque es suficiente para poder deducir los datos solicitados. Nuestra incógnita es con qué velocidad va a llegar en C. Sabemos la velocidad inicial cuando empieza el regreso, de arriba hacia abajo. La aceleración, aquí está. Y ahora es la elevación entre el piso y la altura inicial. Esta sería la altura final, altura inicial. Bueno, seguimos aquí. Encontramos que cuando ya llegó en B, su velocidad va a ser cero. Aquí, nuevamente, como la aceleración actúa hacia abajo, aquí ven, aquí ya está convenido el signo. Entonces la aceleración actúa hacia abajo, por eso menos. Aquí decimos que cuando esté aquí ya SC va a ser igual a cero. Y entonces aquí menos la altura total que hay hasta B. De tal manera que va a llegar con una velocidad de menos 31.8 metros por segundo, es decir, al revés de como estamos poniendo aquí, positivo. Y por eso el signo negativo de la velocidad en C. Aquí, como se está sacando una raíz, ¿sí? Se toma, en este caso, raíz negativa porque precisamente es lo que estábamos diciendo aquí. Su sentido me está diciendo que es hacia abajo. Y por eso, porque aquí está más menos. ¿Verdad? Muy bien. Así que la velocidad en C ya le estamos cambiando el sentido. Al cambiarle el sentido, ¿qué significa? Que se volvió positivo ¿Por qué? Porque le dimos el giro y ya. Eso significa, algebraicamente, ¿cómo lo voy a poner? Es cambio de signo al cambiar de sentido la velocidad. Entonces, ahora sí, vale 31.8 hacia abajo, me está diciendo la flecha. Aquí podemos observar en este diagramita que primero empieza a subir, a subir, a subir, llega a un punto máximo, temporalmente así, muy, pero muy temporalmente, llega a ser cero la velocidad en V antes de que empiece su regreso. Aquí ya va su regreso, ¿va? Hasta que llega aquí. Ese es el recorrido que está haciendo el elevador. Obviamente que lo está haciendo en línea recta. Esto tendríamos que ponerlo aquí, va y luego regresa. Bueno, pero para dar una ilustración más, que lo podamos visualizar con más facilidad, pero en realidad es subir y bajar sobre la misma línea.
Bien, entonces ya tenemos la velocidad, las dos preguntas. Pero hay otras opciones. Se pudo determinar la velocidad en C considerando los puntos A y C. Es decir, la velocidad en C a partir de, por ejemplo, de A, y volvemos a usar la misma ecuación, nada más que cambia el signo. Entonces la velocidad es igual, cuando va en A nos dijeron que es 15 metros por segundo, aquí es metros por segundo, ¿no es? Vamos a ver si de una vez lo cambio. Ahí está. ¿Quedó? Ah, bueno, pero aquí ya es segundos, ahí está. Eso elevado al cuadrado. La aceleración, que es 2 veces, 9.81, seguimos insistiendo en que va hacia abajo. Y la altura que hay entre el piso y la altura en A es 40. Entonces aquí ese C, obviamente aquí observamos que está en punto cero. Entonces C menos SA, aquí está. Esto me está dando entonces velocidad en C menos 31.8. Cambiamos de signo nuevamente el sentido y quitamos este signo negativo y ya nos quedó 31.8 con sentido hacia abajo. Ha quedado resuelto este problemita, que aquí no aplicamos ninguna integral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una aceleración de tipo constante. Entonces se dieron opciones de cómo abordar el problema, no es una solución única. Bueno, este es un problemita que está en el libro de cinemática, perdón, de dinámica de R.C. Hibbeler. No, nada más a bosquejar así rapidito, ahí lo pueden ver. Este, está en la página 13 de la novena, la de doceava edición. Ahí, por ejemplo, van a encontrar que dice que una partícula metálica está sujeta a la influencia de un campo magnético, tal que se desplaza hacia abajo por un fluido que se extiende desde la placa A, es decir, desde aquí a la placa B. Esto está dentro de un medio, como se ve pues en esta figura. Si la partícula se libera de una posición de reposo cuando está en una posición C igual a 100 milímetros, es decir, de acá para acá ya hay 100. Y la aceleración se mide como A igual a 4S metros segundo cuadrado, en donde S se expresa en metros. Determinar la velocidad de la partícula cuando llega a la placa B, es decir, con qué velocidad va a llegar aquí, que está a 200 milímetros desde A. ¿Sí? Aquí está la medida total. Y el tiempo que le toma desplazarse de C, de la mitad, hacia B. Bien, aquí lo que quería, en primer lugar, observar, a veces, pues, la experiencia o algo que no, a veces no tenemos, pues aquí sabemos que siempre A es igual a 8 metros por segundo al cuadrado, 10 metros, pero aquí están las unidades. Aquí aparecen 4, pero también aparece una S. Entonces allí, eso es lo que tenemos que observar al principio. ¿De quién depende la aceleración? ¿Es constante? No, porque esa es una variable. Es decir, cuando no ha recorrido nada, es cuando S es igual a cero, allí la aceleración, no ha habido incremento, entonces valdrá cero. Cuando S le demos 1, será 4 metros por segundo al cuadrado. Si S le damos 2, entonces será 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué me está indicando? Que la aceleración depende de la distancia que vaya recorriendo la parte. ¿Sí? Entonces,
quiere decir que no tenemos una ecuación inmediata porque no es una aceleración constante. No aplica las formulitas deducidas ya de aceleración constante. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Como se observa pues en esta figura, se considera positiva hacia abajo, aquí está, las medidas en este caso a partir de esta placa. Entonces, para nosotros ahorita positivo es el sentido hacia abajo. Correcto. ¿Qué nos piden? Pues la velocidad. Debido a que la aceleración de la partícula es una función de la posición, es posible calcular su velocidad como una función de la posición. Por ahí nos quedó entonces un modelito matemático, que B de B es igual a A de S. Aquí, ¿qué sucedió? Que el tiempo no aparece. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a resolver problemas cuando la aceleración depende de la posición que vaya tomando la partícula, mientras que los otros problemas dependen del tiempo que vaya surgiendo en el movimiento de cualquier cuerpo. Bueno, entonces ya quedó esta formulita que está deducida ya más de una vez, ya lo tenemos y lo aplicamos. Entonces también se observa que la velocidad es igual a cero cuando S o está en la posición a la mitad de aquí, cuando S es igual a 100 milímetros o 0.1 metros. Como ya se apuntó aquí, sentido hacia abajo es positivo. Y la formulita que tenemos aquí, B de B es igual a A de S. Aquí está nuevamente. ¿Qué voy a hacer para poder calcular lo que nos preguntan? Pues integrar. Entonces es integrar este lado y este lado de la ecuación. B derivada de D. Aquí, ¿qué hacemos? Reemplazamos la A, que es lo que nos dijeron aquí, que es 4S, diferencial de S. Esto pues es muy sencillo, esta integral, un medio de la velocidad. ¿Por qué? Porque ya existe una B. Entonces B cuadrada sobre 2. Ahí está. Evaluada desde, nos dijeron que aquí va a empezar con velocidad igual a 0 y va a llegar con alguna velocidad, que es lo que vamos a calcular. De tal manera que el primer término pues es igual a, perdón, el término del límite inferior es 0. Como aquí existe B nada más, pues se convierte en 0. Significa que un medio de la velocidad al cuadrado es igual a la integral. Bueno, aquí aparece una S. Igual S cuadrada sobre 2. El 4 es una constante. Y ya está. Y también lo vamos a integrar, la S, desde punto 1 hasta la distancia total que vaya a recorrer la partícula. Aquí pues este 2 que tengo aquí se va a la derecha, multiplica lo que está a la derecha. Al simplificar aquí la S, el límite superior es S cuadrada. El límite inferior es cuando S le damos 0.01. ¿Por qué es 0. Aquí ya apareció 0.01 porque está elevado al cuadrado. Es decir, 0.01 elevado al cuadrado. Como aquí tenemos velocidad al cuadrado, ¿qué hacemos? Sacar raíz. Y ya tenemos allí la función de la velocidad. Entonces ahí está la velocidad, esa es su función. Ahora, ¿qué nos interesa? Cuando S sea 200 milímetros o bien 0.2 metros, ¿sí? Porque estamos usando aquí los decimales, debe quedar en metros. Entonces, haciendo operaciones, metiendo este dato, 0.1 aquí elevado al cuadrado menos 0.01 raíz, y eso por 2 nos va a dar 0.346 metros por segundo. Lo queremos regresar nuevamente a milímetros por segundo, multiplicamos otra vez. Sabemos que un metro pues tiene 1000 milímetros. Entonces multiplicado esto por 1000 y nos da esto. Y está convertido otra vez en milímetros por segundo. Nuevamente, aquí se elige pues la raíz positiva porque la partícula viaja hacia abajo, así como lo indicábamos aquí. Es decir, en la dirección positiva más S.
hacia abajo. Para calcular el tiempo, que es lo que también nos decían, es posible calcular el tiempo durante el que la partícula viaja de C hacia B, es decir, de la mitad hacia el fondo del recipiente. Y aquí entonces, pues podemos usar velocidad de B es igual a ds y de t. Y tenemos que la ecuación ya esta que tenemos aquí, ya la tenemos, ¿sí? En donde tenemos estas condiciones, que cuando S esté a 0.1 metro en el tiempo T0. ¿Por qué? Porque está empezando a la mitad del recipiente, nos dijeron así, aquí se está soltando la partícula y de aquí hacia abajo. Entonces, respecto de esta referencia, está a 100 milímetros, pero en el tiempo T, ¿eh? Es lo que me están indicando aquí, lo estamos indicando. Entonces, esta es condición, ¿por qué? Porque eso nos va a servir para utilizarlo en los límites de las integrales. Bueno, eso lo veo aquí. Entonces, tenemos que esta es la velocidad. Esa velocidad, ¿en dónde lo vamos a...? Pues aquí vamos a integrar respecto de, en este caso, B, que está en función de ¿quién? De S. Por eso esta B se va debajo de la DS, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo que integrar respecto de S, ¿sí? Aunque sea velocidad, pero está en función de S. Eso es igual a que nos queda a la derecha, ¿qué cosa? Bueno, aquí este 2 que teníamos por acá es el que está apareciendo aquí. ¿Por qué? Porque aquí ven que al principio teníamos 2, 2, pero estamos dejando nada más esto. Entonces el 2 se va multiplicando cuando estaba dividiendo aquí. Límites. Se está empezando desde punto 1 hasta S. Eso es lo que nos interesa plantearlo así por el momento. Entonces esto es la integral de 2t. Aquí pues no tenemos ningún inconveniente. Al integrar 2t aparece una t aquí, de 0 a t. Aquí esta, pues hay que irse a las integrales y ver que se trata de su resultado, o sea, su integral es a través de un logaritmo. ¿Sí? Son ecuaciones que ya podemos irnos a nuestros formularios de matemáticas, de cálculo, y encontramos inmediatamente las fórmulas que nos vamos a usar. Obviamente que hay que probar si la integral está completa y si no, pues hay que completarla, etcétera. Bueno, pero ya simplificando aquí los pasos, esta es integral de lo que tenemos aquí. Los límites de punto 1, como ya se obtienen aquí, hasta x. 2t de 0 a t. Aquí pues el 0, como está t, no hay ninguna constante, entonces nada más nos queda como solo 2t, solo el límite superior. Aquí simplificamos, pues sigue la misma expresión. Aquí es donde les decía, hay que revisar esta integral y los logaritmos y aparece 2.3. Bueno, ya tenemos entonces la expresión buscada, ya está la integral que tenemos aquí y que nos resta nada más sustituir los datos. ¿Cuáles datos? Cuando ese 200.2 metros y observamos que aquí nos queda pues una ecuación cuadrática, ¿sí? Que es la que está representada aquí. Logaritmo natural de 0.2, que es el valor que tenemos aquí. Valdría 0.2 más 0.2, en este caso es una raíz. De 0.2 otra vez lo sustituimos, menos esta es una constante, más aparece este número, obviamente que viene de la integración, entre 2t. Esto entonces me está permitiendo encontrar un valor de 0.657 segundos. Entonces aquí les recomiendo nada más revisar esta integral, pero el proceso está ya descrito en cuanto a lo que es la cinemática.
¿verdad? Entonces, con esto queda, les digo, pueden verlo, ya les di la referencia. Está resuelto este ejercicio. Sin embargo, hay que hacer algunos comentarios que ya el autor pues lo da por un hecho, ¿no? Que ya los entendemos bien. Pero bueno, abundamos un poquitito y por eso la razón de que se los comparta como material de refuerzo. Tenemos otro, este sí, totalmente no resuelto por los autores. Y tenemos entonces aquí una situación diferente. Dice que un proyectil entra en un medio resistivo en X igual a 0. De acá para acá, pues llega, pega sobre esta, digamos, esta superficie con una velocidad inicial de 1200 pies por segundo. Trae una velocidad aquí. Y viaja 4 pulgadas antes de detenerse, es decir, aquí observen, llega y ya penetró 4 pulgadas y ahí se detiene. Suponiendo que la velocidad del proyectil está definida por la relación B es igual a B0 menos Kx, donde B se expresa en pies por segundo y X en pies. Y nos piden determinar la aceleración inicial del proyectil e inciso B, el tiempo que tardó el proyectil en penetrar, no 4, sino 3.75 pulgadas en este medio resistivo. O sea, antes de que se detenga, cuando ya va a 3.75, está a punto de detenerse. Entonces ahí nos están pidiendo el tiempo que tardó en penetrar esta cantidad. Bien, entonces ahí está la descripción de lo que está sucediendo. Llega, pega y penetra hasta 4 pulgadas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que revisar primero? Que la velocidad está en función de la distancia. Quiere decir que aquí B serían los 1200 con los que inicia cuando pega aquí a esta superficie. Conforme va ingresando, va penetrando, como este material se resiste, lo frena la bala. Y entre más haya penetrado, pues este valor va a crecer. Entonces K no nos dicen cuánto es. X pues son los valores de 0 hasta 4 pulgadas. Bien, entonces aquí está ya nuestra dx en dt, ¿sí? Esta es la fórmula que tenemos originalmente, pero aquí como no es aceleración constante, tenemos que trabajar así. Entonces, dx en dt, ¿qué es? Velocidad. Esa velocidad es igual a ¿quién? Aquí nos dijeron que es b0 menos kx, está reemplazada. Este sería nuestro modelo 1. Dx, ¿sí? Ahora, como es distancia, y la B está en función de distancia. Entonces podemos relacionar dx por distancia, que es velocidad, pero la velocidad está variando respecto de la distancia. Entonces por eso tenemos que integrar y agrupar estos términos. Bien, y aquí ya de este lado pues nos quedará dt, es decir, estamos trabajando esta parte de la fórmula. Y ya como vimos, entonces de integral, esto lo vamos a integrar aquí, lo vamos a integrar aquí. Entonces dx es igual, reemplazamos la b0 menos kx igual a integral de t. Esto pues nos lleva a que b va a ser igual, o donde b es igual a b0, igual a, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nada más está representando. Entonces aquí, por ejemplo, derivada de b en d, en este caso de dx, nos está entonces aquí, bueno, aquí no apareció, pero la derivada de b es igual a menos k por dx. ¿Sí? Aquí, ¿qué hicimos? Db en dx, a esto que tenemos aquí. Si yo derivo b0, ¿qué es? Constante. ¿Quién estoy derivando? Nada más menos kx, ¿verdad? Aquí es donde está apareciendo esto. Derivada de b en dx, 0 menos k dx. Pero como estaba como denominador, aquí pasa multiplicando.
Bueno, entonces ahí está la justificación de esa, que es de B. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. ¿Y qué significa? Que hace falta a esta de X, ¿qué le hace falta? Una K. ¿Sí? Entonces lo sacamos aquí como, pero entra como un denominador. ¿Sí? Acuérdense del cálculo. Entonces eso sería completar la integral. Entonces menos 1/k, que es lo que tenemos aquí, lo debo completar, pero viendo. Y nuestra fórmula, que es esta, aquí está, de x de 0 menos kx. Ya está completa esta integral. Aquí no tenemos ningún problema. Directo, tal como está. Esto ya nos condujo, pues, a, de acuerdo a nuestras tablitas de integrales, que esto es igual a menos k. Esta es una logarítmica. Es 1/b aquí. Y dice que es igual a, la fórmula dice que es igual a 1 menos k, logaritmo natural de esta parte de la función. Al integrar aquí, pues nos va a dar t de 0 a t, pues nada más lo sustituimos por t. Bien. Menos k logaritmo natural, aquí es donde podemos empezar a trabajar las propiedades de los logaritmos. Aquí b0 menos kx. ¿Sí? Esto que es, lo podemos nosotros ponerlo como un cociente. ¿Sí? Y aquí está. Entonces B0 menos KX sobre B0. Sacamos, ¿aquí qué hicimos? A esto le estamos poniendo un factor común. Entonces aquí está ya está dividido todo esto entre un factor común. Ahí está. Y entonces aquí sigue siendo la misma expresión. Pero vean aquí B0 es igual, lo dejamos como numerador, ¿sí? Aquí sería B0, aquí se invierte, por eso estamos aquí, T, vean, aquí pasó a ser positiva, aquí teníamos un signo negativo. Entonces aquí dejamos, al invertir, cambiamos ese signo. Y nos quedó entonces invertido estos términos, ¿verdad? Y como ve, ahora recordamos otra vez, nos fijamos en esto. ¿Esto quién es? Es B. Por acá está, por ahí está todavía al principio, un poquito. Sí, nos interesa, puede ir simplificando. Aquí está B. Nos dijeron que B es igual a B0 menos K por X. Regresamos entonces, porque estamos sustituyendo, ¿verdad? Aquí se hizo el cambio por el signo, quedó ahora sí invertido el orden que traíamos aquí, pero ahora nos fijamos en esto, y esto que tengo aquí como denominador es precisamente B. Que aquí tengo B en el numerador. Sigue estando con el logaritmo natural, ¿verdad? Esto sería entonces nuestro modelo 2. El tiempo es igual a 1/k logaritmo natural de B0 entre B. Esa es la expresión de tiempo, que me va a calcular tiempo. Entonces, quiere decir que aquí parte con una velocidad de 1200. Si yo sé la velocidad, no sé, de 1500, por ejemplo, logaritmo natural y entre K, pero K todavía no lo conocemos. Bueno, pero esta es mi expresión que me va a calcular el tiempo. Bien, de tal manera que nos vamos ahora a la otra parte del problema. Entonces recordamos pues de que esto es lo que nos dieron de dato. Velocidad depende en este caso, de X. Y de A de X es igual a B de B. Ahora vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque me interesa dx. A partir entonces, de esta formulita despejamos y necesitamos la aceleración, ¿verdad? Entonces B derivada de B, es decir, aquí estamos dejando la A despejada. Pero esta B observamos que ya la conocemos, es B0 menos KX. ¿Sí? Por derivada de B, que es en este caso menos KX. Acuérdense que por acá lo hicimos, aquí está.
¿sí? Aquí está de menos k que de x. Aquí está. Esto es lo que hicimos aquí. Ujú. Muy bien. De tal manera que la aceleración depende de v0 menos k por x. Aquí está, por menos k. Esto puede ser nuestra, o es nuestra modelo 3. Para v igual a 1200 pies, que es la condición inicial, v es igual, esto es la velocidad inicial, y la velocidad final es igual a cero cuando penetre 4 pulgadas. Como estamos hablando de pies por segundo aquí, entonces esta X lo debo convertir en pies. Ah, bien, entonces 4 pulgadas entre 12. ¿Por qué? Porque este es 12, 4 pulgadas entre 12 para convertirlo en pies. ¿Por qué? Porque un pie tiene 12 pulgadas. De ahí aparece este 12. Y con esto lo convertimos a pies. Bien, de la ecuación 1 tenemos pues nuevamente esta ecuación que ya conocemos. ¿Cuál es la velocidad final de la partícula? Es cero. Entonces, ¿por qué estamos volviendo a usar esto? Porque, como les decía por acá atrás, no se conoce la K. Entonces lo vamos a obtener de las condiciones que ya conocemos. Entonces, cuando la velocidad ya sea cero, es decir, le damos que B sea igual a cero cuando ya llegó a penetrar 4 pulgadas. Eso va a ser igual a 1200 menos K. Pero la distancia que hay recorrido, ¿cuál es? 4 sobre 12 pies, que es lo que tenemos ya convertidos aquí. Es decir, la velocidad final va a ser igual a cero cuando ya penetró 4 pulgadas. De tal manera que aquí ya tenemos valores y podemos determinar esa K. Entonces, una vez despejada K, es igual a 3600, ¿sí? Tiempos, o sea, segundos, pero invertidos. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que K no nos quede como 1 sobre K. Entonces, este denominador lo estamos subiendo y por eso aparece este signo negativo, porque debe ser 3600 entre S. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos esa acá y ya vamos contestando. Ya tenemos todos los modelos. Cuando t igual a cero, x igual a cero, es decir, en el tiempo cero no ha penetrado nada la bala, el proyectil. Entonces, sustituyendo este en el modelo 3 que tenemos, nos quedó que la aceleración es velocidad inicial menos k por x y por esa menos x. Ahora sí tenemos datos. Entonces, la velocidad inicial, 1200. ¿Sí? Aquí, esto es cuando x igual a, digamos, no ha penetrado. ¿Sí? Por eso en ese caso, nada más nos quedará esta X. Pero ya vimos que aquí el no ha penetrado significa que es cero. ¿Sí? Entonces aquí 1200 por esto nos da este signo negativo que tenemos aquí. Menos 4.32 por 10 a la 6 serían pies por segundo al cuadrado. ¿Qué sería? ¿Por qué negativo? Porque está desacelerando al proyectil. En el momento en que empieza a entrar al medio, empieza a sufrir una desaceleración la placa, el proyectil, de tal manera que cada vez lo va desacelerando, le va disminuyendo la velocidad. Bueno, entonces esto sería la cantidad de desaceleración que está sufriendo el proyectil durante el tiempo que está penetrando. Ahora nos dicen, caso particular, para cuando X ha penetrado 3.7 pulgadas, 3.75 pulgadas, lo convertimos nuevamente aquí. ¿Para qué? Para que esté en pies. 3.75 entre 12 ya me lo convirtió en pies. Volvemos a usar la ecuación 1 que ya tenemos, donde nos dijeron que B es igual a B0 menos K por X.
B0 nos dijeron que es 1200, la K, menos 1300, 3600, su valor. La distancia es esta, 3,75 entre 12, para que esté convertido en pies. Entonces, cuando ya penetró 3,75, la velocidad del proyectil es ya 75 pies por segundo. Entonces, vean, empieza con 1200 cuando no ha recorrido nada, es decir, aquí X es igual a 0, y cuando ya recorrió 3,75 pulgadas, su velocidad ya es de 75 pies por segundo. Está a punto de detenerse porque vean, entre 1200 y 75 hay una tremenda diferencia. Eso sería entonces la pregunta que nos hacían allí. ¿Qué velocidad lleva cuando ha recorrido 3,75 pulgadas? De la ecuación 2, pues ahora sí ya podemos tener el tiempo, ¿sí? Entonces ya nos quedó que esta ecuación ya la podemos usar, ya tenemos información. 1 sobre K, que ya lo conocemos, está. Logaritmo natural de B entre B0, que era lo que habíamos aquí simplificado. Y ya le damos valores. Entonces 1200, y aquí la B que lleva a cuando va cuando ya penetró 375, lleva 75 pies por segundo. Hacemos operaciones, esto pues se convierte en logaritmo de 16, el logaritmo de 16 es esto, finalmente este es 0,77 por 10, bueno, aquí me apareció, aquí ya sería t, 0,77 por 10 a la menos 3 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo que es tan breve. Muy bien, entonces con esto queda concluido este ejercicio. De esta manera se van planteando, hay que ir primero interpretar la información, interpretar qué está sucediendo físicamente, de cómo va moviéndose, en este caso el proyectil, de que su velocidad tiene que ir disminuyendo conforme va penetrando este medio, porque desacelera, ahí se vio el signo, etcétera. Y finalmente, pues, hemos interpretado correctamente y se ve que los resultados son razonablemente aceptables. Entonces significa que hemos trabajado con un orden y paso a paso para saber realmente qué estamos haciendo. Esto nos da certeza de lo que realmente estamos haciendo, ¿verdad? Entonces aquí les quería compartir estos 3 ejercicios para un apoyo para que lo vuelvan a repasar las veces que sea necesario y pues ya ir deduciendo, sacando sus dudas. Ya habrá un momento en los que vamos a ir teniendo algunas sesiones académicas programadas para poder ir dando respuesta a algunas dudas que fueran surgiendo. Por el momento, pues, se trata de que sea lo más digerible el material, dado paso a paso, de tal manera que cada día nos vayamos involucrando y entendiendo más cómo plantear y resolver los problemas. La teoría, pues, como todos sabemos, es sumamente sencilla, pero ya cuando estamos enfrentando determinados problemas, surgen algunas dudas. Pero bueno, para eso estamos, para ir cada día teniendo un dominio mayor a estos temas. Con esto concluye entonces el día de hoy en cuanto al material que yo les quería compartir. Voy a dejarle. Muy bien. Y entonces vamos a regresar. Aquí estamos nuevamente en esta. Bien, entonces espero que sea de mucha utilidad este material, sea pues ahora sí de interés y cada vez vayamos mejorando, involucrándonos cada día más en los temas de la física. Bien, que tengan un excelente día. Me desconecto.